Hola, contestamos proyectos de aula cuarto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Iniciamos una nueva aventura que se llama El juego es un espacio para todos. En este proyecto de aprendizaje-servicio, conocerás algunos juegos tradicionales del lugar donde vives y, junto con tu comunidad de aula, crearás un manual de juegos tradicionales cooperativos para favorecer la diversión y la sana convivencia. Punto de partida. 1. En colaboración grupal y organizados por su maestra o maestro, lean la siguiente historia. Vamos a leer la historia. En un salón de clases, 4 estudiantes juegan canicas durante el receso. Todo parece ir bien hasta que... Dice este niño: es mi turno. Ahorita les voy a enseñar cómo se gana. ¡Perdiste!, dice este niño. Fue chira. Significa que quedas eliminado del juego. Claro que no, significa que gané. Ahora todas las canicas son mías, dice este niño. No, Carlos, eso es trampa. Tú siempre quieres ganar, dice la niña. Dice este niño, o sea, Carlos. Ustedes perdieron y no lo quieren aceptar. Pasemos al punto número 2 después de haber leído la historieta. En asambleas. 2. En asamblea, contesten las siguientes preguntas sobre el texto que leyeron. Inciso A. ¿Por qué se generó el desacuerdo entre los jugadores? Porque al parecer no saben correctamente cuáles son las reglas del juego y hay confusión, va a haber desavenencias, es decir, no hay acuerdos. Si te diste cuenta en la lectura, uno de los jugadores no sabía correctamente las reglas de ese juego. Inciso B. ¿Qué piensan del comportamiento de Carlos y de las otras personas que jugaban con él? Carlos solo defendía su postura porque al parecer no sabe cuáles son las reglas del juego y sus compañeros tampoco se le explicaron. ¿Qué jugador tiene la razón? Yo considero que nadie tiene la razón. ¿Por qué? Porque en ningún momento se detuvieron a explicar cuáles eran las reglas del juego. Prácticamente nunca le explicaron a Carlos cómo se debía de jugar. Por tal motivo, Carlos en cierta forma tiene la razón, pero los otros niños también la tienen porque ellos sí sabían cuáles eran las reglas del juego. Por eso te comento que para mi parecer, nadie en ese momento tenía la razón. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que tú consideres. Inciso D. ¿Qué emociones identifican en esa situación? Identifico enojo, frustración, alegría en algún momento. Estas son las emociones que yo puedo identificar. Hay enojo, hay frustración por el hecho de no saber cuáles son las reglas, alegría en el momento de que pensó que había ganado. Inciso E. ¿Cómo solucionarían el problema que ocurrió en este juego? Se debe de explicar cuáles son las reglas del juego, antes de iniciarlo y que todos hayan comprendido a la perfección dichas reglas. La solución sería explicar cuáles son las reglas para que no haya confusión. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos al punto número 3. 3. De manera individual, pero tomando en cuenta lo que leíste en comunidad, responde las siguientes preguntas. Vamos a responder estas 3 preguntas, pero antes vamos a ver qué es lo que dice en esta parte de tu libro. Es importante conocer las reglas de un juego, pues al respetarlas se propician ambientes de sana convivencia. Un juego no se trata de ganar, sino de divertirse y compartir en comunidad. Entonces, en tu libro te dice que antes de jugar cualquier cosa es importante conocer las reglas para así evitar posibles problemas, para que haya una sana convivencia. Recuerda que cuando estés jugando, no solo se trata de ganar,
sino de que te diviertas tú y los demás para compartir un buen momento. Pasemos a las preguntas. ¿Has experimentado alguna situación similar a la de la historia? En algunas ocasiones me ha pasado lo que experimentó Carlos, el niño de la lectura. Es decir, que sí he experimentado lo que leímos en la historieta, pensando yo que había ganado y resulta que no era así. ¿Qué la ocasionó? Fue porque no conocía cómo se jugaba el juego, por tanto no conocía las reglas de lo que era permitido y lo que no se valía para evitar hacer trampa. Al no conocer cómo se jugaba el juego, cuáles cosas eran permitidas y cuáles no, yo pensando que había ganado y resulta que en realidad había perdido. ¿Cómo la solucionaste ese conflicto que se presentó en mi caso? Tuve que pedir que me explicaran cómo se jugaba ese juego y cuáles eran las reglas que se permitía y que no. Es decir, utilicé el diálogo. Eso fue como yo lo pude solucionar. Utilizar el diálogo y decir que me explicaran cuáles eran las reglas del juego. Pasemos al punto número 4. 4. Formen pequeñas comunidades con ayuda de su maestra o maestro y lean el siguiente texto. Las canicas, un juego tradicional. Seguramente, alguna vez has querido hacer de tu recreo un momento divertido. Jugar canicas es una forma de hacerlo. En cada región las canicas se juegan de diferente manera, por lo que no existe una sola forma de jugar, pero a continuación conocerás algunas reglas básicas. 1. Se juega en una superficie de tierra o arena que permita dibujar. Para comenzar, se traza en el suelo un círculo de medio metro de diámetro. Pueden participar 4 o más jugadores. Entonces, para empezar a jugar este juego hay que hacer un círculo en el área que se está jugando ahí en la tierra, porque generalmente se juega esto en la tierra. Vamos a ver qué es el punto número 2 y el punto número 3. 2. Cada jugador tira una canica dentro del círculo sosteniéndola entre los dedos pulgar y medio y lanzándola con este último. Este jugador será el que catapulte la canica. 3. 3. Por turnos, cada jugador lanza nuevamente tratando de sacar del círculo, una por una, las canicas que están dentro. Si falla, pierde su turno y así sucesivamente. El número 4. 4. El juego sigue hasta que no quede ninguna canica en el círculo. Gana quien haya sacado la mayor cantidad de ellas. Es chira. Se pierde, y se dice que es chira, cuando, al intentar tirar con mucha fuerza, una canica rebota y golpea a más de una canica. Entonces solo se debe de golpear una sola canica y tratar de que salga del círculo. Si por error golpeas otra canica, se dirá, es chira, porque golpeaste 2 canicas en un solo tiro y perdiste. Pasemos al punto número 5. 5. Consideren lo que leyeron sobre el juego de canicas y respondan lo siguiente. En base a la lectura anterior, vamos a contestar estas preguntas, así es que debiste haber puesto mucha atención. ¿Quién gana el juego de las canicas? Gana quien haya sacado la mayor cantidad de canicas fuera del círculo, golpeando con su canica cuando le toque su turno. Ese sería el ganador. Inciso B. ¿Qué problemas surgen comúnmente al momento de jugar? Que no se conocen las reglas del juego, generando problemas con aquellos que las desconocen pensando que lo que hicieron es correcto y les dio el gane. ¿En qué situación se pierde el juego? En cuestión del juego de las canicas, la versión que analizamos pierde cuando se da el fenómeno llamado eschira, que consiste cuando al intentar tirar con mucha fuerza la canica, esta rebota y pega a otras haciendo que se muevan de su lugar o sacándolas y esto te ocasiona que pierdas. ¿Conocen o se les ocurre otras formas de jugar a las canicas? Sí conozco otros juegos que se pueden realizar con las canicas. Es decir, que hay gran variedad de juegos con las canicas. ¿Cuáles? El que hacen un agujero en la tierra donde el primero que meta la canica al dicho agujero cuando le toca su turno es el que gana. Este sería otra versión de otro juego.
Así es que de acuerdo a lo que tú conozcas, escribe tus respuestas y recuerda que esto es un ejemplo de cómo puedes hacer tu tarea si es que te la dejan. Identificamos necesidades para definir el servicio. 1. Organizados en pequeñas comunidades y con la guía de su maestra o maestro, jueguen a las canicas. Si no tienen los materiales necesarios para hacerlo, elijan un juego distinto. Así es que para hacer esta actividad, aquí en el libro te recomiendan que juegues a las canicas, pero de no tener canicas puedes hacerlo con otro tipo de juego. Número 2. Después de jugar, comenten en asamblea las siguientes preguntas. ¿Cuál es la meta de un juego? ¿Ganar, divertirse o ambas? 2. Después de jugar, comenten en asamblea. Y esta sería la respuesta del inciso A de acuerdo a mi análisis. La meta de un juego es que se diviertan los que participan y pasen un buen momento. ¿Qué les gustó más del juego? Lo que me gustó más fue que estuve conviviendo con mis compañeros y pasamos un momento muy divertido. ¿Cuáles son las reglas del juego? Las reglas del juego son las siguientes. 1. Dos jugadores compiten el uno con el otro y deben usar canicas de colores diferentes. 2. El juego comienza lanzando una canica hacia el agujero. El jugador, cuya canica esté más cercana al agujero, decidirá quién comienza el juego. 3. Una vez que todos han lanzado en su primera ronda, se determina aquel que más cerca del hoyo se haya quedado, el cual comenzará a lanzar la canica en la siguiente ronda. Esta sería mi respuesta de con cuáles están de acuerdo o en desacuerdo. O sea, con cuáles están de acuerdo o en desacuerdo. Yo estoy de acuerdo con todas las reglas del juego de canicas. Es decir, que aquí ustedes van a comentar si con esas reglas que ustedes comentaron de ese juego de canicas que hayan estado jugando anteriormente, si están de acuerdo con esas reglas o si les parecen injustas o de plano no necesitan esas reglas. Coméntenlo y escríbenlo en su cuaderno. Y luego vas a escribir el por qué. Porque considero que son claras, no son injustas para nadie, ni favorecen a nadie. Así es que como yo sí estoy de acuerdo con esas reglas, considero que son necesarias porque pienso que no son injustas para nadie. ¿Qué pasaría si no se respetaran algunas de esas reglas? Se produciría un problema, porque estarían haciendo trampa. ¿Tuvieron algún conflicto al jugar? Sí, hubieron algunos problemas. Si tu respuesta fue no, o tal vez sí, escribe cuál fue. En mi caso, esta es mi respuesta. Algunas discusiones sobre cómo iba a ser la ronda y sobre que algunos compañeros movían sus canicas, acercándolas al momento de tirar. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con tus compañeros de cuarto grado. Pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros niños como de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado para que puedan realizar sus actividades más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito.